Mi columna esta semana se titula De chulavitas, pájaros y convivires, el macabro retorno de lo idéntico en nuestro país. Lastimosamente, así como la guerra ha sido prácticamente una constante a lo largo de la historia de Colombia, así lo ha sido también el flagelo del paramilitarismo. Como lo ha comentado el historiador Edgar de Jesús Velázquez Rivera, el paramilitarismo en Colombia ha constituido un recurso habitual de las élites políticas, económicas y de la mafia para conseguir el poder, expandirlo y afianzarse en él. La vieja práctica de las élites colombianas, lo llama Daniel García Peña Jaramillo, acostumbradas a utilizar la violencia para obtener y mantener sus propiedades y sus privilegios en connivencia con el Estado. Dolorosamente célebre son la aparición de los chulavitas y de los pájaros en las décadas de 1940 y 1950, organizaciones armadas ilegales que operaron a favor de los gobiernos de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez, o las primeras expresiones del accionar militar en contra de la población civil por parte del coronel Sierra Ochoa, gobernador militar de Caldas en la época. La doctrina antiinsurgente promovida desde Estados Unidos por el general William Yarborough, cuya misión aterrizó en el territorio nacional en 1962, recomendando la creación de organizaciones de tipo antiterrorista y de lucha anticomunista, que no eran otra cosa que comandos paramilitares orientados a llevar a cabo operaciones violentas contra la oposición política. De hecho, fue a partir de esa misma década de 1960 que entramos en una larga y macabra espiral jurídica, en razón de la cual el Estado le ha proporcionado intermitentemente un manto legal al funcionamiento de organizaciones armadas de carácter privado, bajo el auspicio y o la connivencia de las Fuerzas Armadas. Entran allí el Decreto Legislativo 3398 de 1965, que fue convertido en legislación permanente por la Ley 48 de 1968, o la Resolución 005, por medio de la cual se aprobó el llamado Reglamento de Combate de Contraguerrillas, y que permitió la entrega de armas de las fuerzas militares a privados. Luego, en la década de 1980, surgirían numerosas organizaciones paramilitares bajo el auspicio de militares y narcotraficantes, como el llamado MAS o Muertas Secuestradores, el Escuadrón de la Muerte, el grupo denominado Muerte a Abigeos, otro llamado Castigo a Firmantes, o los intermediarios de estafadores, el Embrión, Alfa 83, Prolimpieza del Valle del Magdalena, los Tiznados, el Movimiento Anticomunista Colombiano, los Grillos, el Escuadrón Machete, la Falange, la Muerte a los Invasores, colaboradores y patrocinadores, los Comandos Verdes, el Terminador, los Menudos, el Justiciero Implacable, la Mano Negra, el Plan Fantasma, los Grises, los Rambos, Toticol, los Criollos, Black Flag, entre otros. En la misma senda, el decreto 356 de febrero 11 de 1994, emitido durante la presidencia de César Gaviria, siendo ministro de Defensa Rafael Pardo, legalizó la prestación por particulares de servicios de vigilancia y seguridad privada. Esto es lo que luego conocimos como las Convivir, las cuales se expandieron por todo el país en los gobiernos posteriores. Y una vez más, el Estado obró como un actor clave al amparar jurídicamente a las organizaciones militares de los latifundistas y de la ultraderecha en nuestro país. Como destacan los informes de Verdad Abierta, durante la vigencia de dicha norma se crearon por lo menos 529 cooperativas rurales de seguridad en 24 departamentos del país, para las que trabajaron por lo menos 15.300 personas. En el Urabá antioqueño, por ejemplo, los sitios de operación de las Convivir coinciden con las poblaciones en las que delinquieron los paramilitares. Dichas organizaciones constituyeron la incubadora macabra del fenómeno paramilitar en la historia reciente de nuestro país, lo que derivó en las décadas más cruentas de nuestro conflicto interno. Recordemos que entre 1995 y 2004 tuvieron lugar el 45% de los hechos violentos del conflicto. En una guerra en donde los grupos paramilitares concentraron 205.028 víctimas, según cifras de la Comisión de la Verdad. Lastimosamente, en la espiral del retorno de lo macabro en nuestro país, José Félix Lafurí, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos y ex viceministro de Agricultura de Colombia, jalona una vez más la original propuesta de involucrar a los privados, y aquí por privados se entiende fundamentalmente a latifundistas y otros sectores concentrados, en la dinámica de la guerra en nuestro país, con el eufemismo de la creación de frentes de seguridad ganadera. Frente a ello, compete al actual gobierno
pero también y sobre todo a la actual generación de nuevas ciudadanías la responsabilidad de ratificarse definitivamente como las ciudadanías y el gobierno del cambio histórico en nuestro país, advirtiendo que el paramilitarismo como estrategia en Colombia no ha sido un hecho aislado o coyuntural, sino que ha correspondido a una ideología de las élites en contra de la organización social, de la libertad política y de los derechos humanos. Estas nuevas ciudadanías y este gobierno, de la mano, deben profundizar las posturas y medidas necesarias para contrarrestar no solo al paramilitarismo como actor armado, sino como discurso, promoviendo un discurso afirmativo, pero también contundente, en contra de este tipo de prácticas. Creo que los pueblos... SIS, Sistema de Sintra Unicol. SIS, nuestra alternativa.